El 1 de julio de este año, más de 87 millones de mexicanos van a elegir presidente. El candidato de izquierda, Andrés Manuel López Obrador, ha liderado las más recientes encuestas de la firma Parametría, con un 42% de la intención de voto. Esta vez Obrador representa a la coalición liderada por su movimiento Regeneración Nacional Morena. En segunda posición, con el 32% de los votos, aparece Ricardo Anaya, quien postuló por México al Frente, la insólita coalición entre el conservador Partido de Acción Nacional y el izquierdista Partido de la Revolución Democrática. En tercer lugar, respecto a la intención de voto, se ubica José Antonio Meade, aspirante por el gobernante Partido de la Revolución Institucional, el Partido Verde Ecologista y Nueva Alianza, que tendría un 26% de preferencia ciudadana. Meade ha tenido que enfrentar la baja popularidad del presidente Enrique Peña Nieto y ahora el escándalo de corrupción por la detención del tesorero del PRI, Alejandro Gutiérrez, a finales de diciembre por presunta malversación de fondos. La encuesta contó con la participación de 800 personas entre el 14 y el 17 de diciembre y tiene un 5% de nivel de confianza y un margen de error del 3.5%. Revisemos algunos de los retos que tendrá que enfrentar el próximo presidente de los mexicanos. Y entre ellos está reforzar la economía, la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que impulsa la Casa Blanca a través del presidente Donald Trump, la reducción en los índices de la violencia, que cerró el año 2017 en números rojos, y también la economía con una inflación creciente. No lo mismo ocurre en el desempeño de las empresas y de la producción en territorio mexicano. Son algunos de los principales retos y por supuesto que es un fantasma de América Latina, el de la corrupción. Por eso nos atiende hasta ahora en la Ciudad de México el analista político Lilio Lezama. Señor Lezama, gracias por estar con nosotros en la tarde fin de semana. Muchas gracias a ti, Carlos, y a todo tu auditorio. Es un placer. En primer lugar, y frente a esos retos que mencionamos, el de la economía, el de la violencia, el tema del Tratado de Libre Comercio de América del Norte y seguramente enfrentar a Donald Trump muchos años más, porque el señor Trump quiere la reelección, ¿cuál de los candidatos que está hoy en este partidor, faltan mucho para esa elección, algo más o menos de 6 meses, está listo, tiene los mejores elementos para poder atender lo que preocupa a los mexicanos? Bueno, la respuesta franca a eso es que ninguno, ¿no? O sea, no hay un candidato que uno pueda decir que representa una opción idónea para el país. Son perfiles distintos, los tres son perfiles bastante distintos y representan cosas diversas, pero no me parece que pudiéramos decir que hay alguno que esté preparado para enfrentar los problemas. Lo que queda claro es que esta administración liderada por el PRI no ha podido lidiar con los problemas de la violencia, evidentemente, ni de la pobreza, mucho menos, de la corrupción. Ha sido quizás el sexenio más abierta y cínicamente corrupto que hemos vivido en tiempos recientes, y la relación con Estados Unidos, pues el mal manejo de la relación con Estados Unidos ha causado mucho daño, incluso de la imagen de esta administración y del partido en el poder. Digo, hace no tanto estábamos hablando justamente de la visita de Trump a México antes de que fuera siquiera elegido por los Estados Unidos, y muchos errores que se cometieron en ese sentido. Sabemos que esta administración no ha sido capaz de llevar a cabo las enmiendas al país necesarias para lidiar con los grandes problemas del país, como tampoco lo supo hacer la administración pasada a cargo del PAN. Pero eso no quiere decir que ninguno de estos 3 candidatos, incluso aquellos que no pertenecen ni al PRI ni al PAN, estén, me parece, en un nivel idóneo para poder guiar a México a aguas más tranquilas o prósperas. Revisemos uno a uno de los nombres que están en ese partidor hacia las elecciones presidenciales en México, comenzando por Andrés Manuel López Obrador, objeto de una intensa polémica dentro y fuera de México por su propuesta de abrir la posibilidad de una amnistía al crimen organizado para, de alguna manera, desde ese punto, relanzar la política criminal en México. ¿Usted cómo lo ve? Mira, Andrés Manuel López Obrador es una figura sumamente controversial. Me parece que lo es generalmente por las razones equivocadas. Se tiene esta imagen que ha querido ser impuesta por la derecha y los grupos de derecha
de que es un personaje parecido a Hugo Chávez o a Maduro. Es una figura retórica que utiliza la derecha en todos los diferentes escenarios políticos latinoamericanos con la izquierda. Lo hicieron con Lenín Moreno en Ecuador, se ha hecho en todos lados donde la izquierda se presenta y hay un grupo de derecha que busca crear esta imagen. No me parece que esté ahí el problema de Andrés Manuel López Obrador. No creo yo en esta falsa figura. Creo que el gran problema de Andrés Manuel López Obrador tiene que ver con dos cosas. Uno es su extremo conservadurismo, siendo supuestamente una representante de la izquierda. Me parece que no lo es tanto. Es un tipo sumamente conservador en sus políticas, en su manera de lidiar con la política. Y segundo, una sobreestimación de sus propias capacidades. Entonces, esta propuesta política que usted menciona de la amnistía es nuevamente me parece a mí, un producto de un Andrés Manuel que es incapaz de consultar con sectores más amplios de la población, con académicos, con gente que quizás piense distinto a él, pero podría apoyarlo, cuáles son las mejores políticas para combatir ciertos problemas del país. De tal forma que él cree ciertas cosas, las intuye y las lanza sin ningún filtro, sin ningún pensamiento que pueda contrastar con el suyo. Y de tal forma uno obtiene estas propuestas que francamente no parecen estar bien articuladas, no porque no pueda ser una opción para lidiar con el tema del crimen, quizás lo pueda hacer, no lo sé, pero no está articulado de tal forma que tenga una estructura esa propuesta, simplemente parece una idea, una ocurrencia del día, una frase bonita, que además es sumamente controversial. Si hubiera detrás de esta idea un plan y una estructura de gobierno en varios niveles, pues podríamos pensar que se trata de una propuesta bien ponderada. No me parece que sea el caso. Entonces yo veo ahí el problema de Andrés Manuel López Obrador en esos dos factores y no en el factor que tanto se ha mencionado de su mesianismo y populismo, ¿no? José Antonio Meade, el abanderado del Partido de la Revolución Institucional, quien tiene que de alguna manera defender el legado que está dejando el presidente Peña Nieto. ¿Hasta qué punto le va a pesar eso al oficialismo, a Meade en su aspiración por llegar al Palacio de los Pinos? Meade es un Frankenstein que ha sido construido por los Pinos de una manera muy extraña. Creo que dadas las circunstancias políticas de esta administración, no tenían de otra y quizás fue la decisión más acertada lanzar un candidato como Meade. Un candidato como Meade me refiero, es un candidato que no tiene ningún nivel de conocimiento en México, es bajísimo su nivel de conocimiento, nunca ha ganado un puesto de elección popular, ha sido simplemente un funcionario público en diversas administraciones, y que la idea del PRI es, bueno, está ha sido tan criticado el PRI, está la imagen pública de esta administración y del presidente Peña Nieto tan baja, que la idea era lanzar un candidato que aparentemente pareciera no fuera directamente de los grandes dinosaurios o de las grandes figuras mediáticas del partido que están íntimamente relacionadas con Enrique Peña Nieto. En ese sentido, Meade, que fue también miembro del gabinete de la administración anterior panista, cumplía con ese perfil de que, bueno, no es un miembro partidista y demás. Pero es un Frankenstein muy extraño, porque para empezar, lo primero que ha hecho el PRI es convertirlo en priista, ¿no? Lo primero que dijeron es vamos a lanzar un candidato que no parezca perista, y lo primero que han hecho es convertirlo en perista. Quizás porque no saben hacer de otra forma, porque no entienden la política de otra manera, pero lo han llevado con los líderes sindicales que tienen más asociación a la corrupción en la mente de los mexicanos, lo han hecho decir háganme suyo al PRI, públicamente dijo en el Senado que él había votado por Peña Nieto, siendo que en ese momento todavía trabajaba para una administración panista, se ha vuelto un defensor férreo de las políticas de Enrique Peña Nieto. En ese sentido, me parece que es un candidato que no acaba por despegar, que no acaba por encontrar su personalidad, que no acaba de encontrar su nicho, que no sabe si es priista, si no lo es. Y siendo la mejor respuesta quizás que tenía el PRI o que encontró el PRI, se ha manejado de una manera muy mala, porque en el fondo lo que es Meade es muy parecido a lo que representa Peña Nieto, y uno lo puede ver en aquellos personajes que ha escogido para acompañarlo en su campaña. Entre ellos el secretario de Educación, que era otro precandidato para ser el candidato del PRI, Aurelio Nuño, que dejó la tarea de la reconstrucción de las escuelas en México después del terremoto por unirse a la campaña de Meade. A él se añade Virgilio Andrade, que fue aquel que fue el cómplice de Peña Nieto en aquella falsa investigación de la Secretaría de la Función Pública sobre la Casa Blanca, ¿no? Un títere que puso ahí Enrique Peña Nieto,
Y tiene, por ejemplo, también como consultora a Alejandra Soto, que fue que ha sido nombrada una de las personas pues, más turbulentas dentro del mundo de la política y de la consultoría. Entonces, ese núcleo de personajes al que se agrega el presidente del PRI, Enrique Ochoa, nos hace creer que es más de lo mismo y que por más que el PRI trata de buscar despegarse de ello, no sabe y no entiende cómo hacerlo, y por lo tanto Meade parece acabar como un personaje más del peñanietismo, ¿no? Un Frankenstein construido por esta administración. Emilio, y también veamos qué es lo que está pasando con esa coalición del PAN con el PRD, dos posiciones políticas en México que parecerían el agua y el aceite, pero hoy están buscando puntos de contacto. ¿Cómo ve a Ricardo Anaya y esa coalición de cara a lo que va a ser la elección del próximo 1 de julio? Sí, ciertamente sorprendió mucho la alianza PRD-PAN, parecía una alianza completamente con fines electoreros, ¿no? Muy pragmática. Ahora, la sorpresa por esa alianza queda un poquito pues desvanecida con la alianza que decide hacer Andrés Manuel López Obrador Morena, un partido que supuestamente se plantea una izquierda incluso más a la izquierda que el PRD, con Encuentro Social, el partido de la ultraderecha mexicana, ¿no? Que salían para postular a Andrés Manuel, de tal forma que la del PRD y el PAN parece casi inofensiva comparada con la de Encuentro Social y Morena. Es una alianza que me parece busca construirse como un punto medio, como un centro ante esta disyuntiva de quizás esta falta de poder prever qué piensa y qué va a hacer Andrés Manuel López Obrador, ¿no? Su volatilidad, la poca certeza que da. Y por el otro lado, ¿no? En el otro lado del espectro, una certeza absoluta que da el PRI, que es la certeza de que la corrupción va a continuar, de que la administración va a buscar perpetuar los privilegios, de que no se va a luchar contra la pobreza, la desigualdad, que se va a seguir el modelo tecnócrata que tanto beneficia y tanto quiere Estados Unidos en México, ¿no? Entonces, por un lado, una incertidumbre sobre si puede Andrés Manuel ser un cambio real contra una certidumbre muy clara del modelo que tiene el PRI. Y el PAN con el PRD y Movimiento Ciudadano a través de Ricardo Anaya busca ponerse en el centro, un candidato joven que tampoco ha sido de una carrera tan larga y tan visible, que realmente en los últimos años es que ha tenido a pasos agigantados un crecimiento, y que ha sido, por una parte, muy efectivo en sus logros políticos, pero también muy controversial en la manera en cómo ha llegado a ellos, ¿no? Sin duda, han habido momentos en los cuales parece muy pragmático su agenda, ¿no? Y por otro lado, también queda claro que se ha vuelto en un candidato muy incómodo para el PRI, sobre todo, que ha buscado atacarlo por todos lados. Creo que Anaya es la gran incógnita de esta elección. Creo que Anaya es el candidato que tenemos todavía que descubrir. Sabemos de su capacidad de debate, pero no sabemos de su capacidad de llevar una campaña, de poder construir una agenda pública certera y de poder, sobre todo, y esto va a ser lo esencial, conciliar los puntos de la izquierda que representa el PRD, por ejemplo, los derechos de las minorías, aborto, matrimonio igualitario, etcétera, con, digamos, que las bases que tanto ha apuntalado el PAN, su partido, que son mucho más conservadoras y que no aceptarían normalmente este tipo de políticas. Él es la gran incógnita de esta elección, y de su capacidad de construir consenso entre estos dos elementos de su alianza va a depender su éxito político o su fracaso. Sin duda, una de las noticias del año en México, la elección presidencial, que por supuesto seguiremos aquí y tendremos, Emilio, oportunidad de hablar más adelante. Gracias por acompañarnos estos minutos. Claro que sí, un gusto y muchos saludos allá a todo el auditorio. Gracias.